de evolución, tratando de definir más o menos lo que era la evolución. Eh, el único consenso es que es cambio. Hablando ya particularmente de la evolución biológica, dijimos que era cambio en las especies. Ustedes hablaron en principio de cambio a nivel macro, ¿no? El cambio en las especies en sí, cuando surgían nuevas especies, cuando un grupo cambiaba radicalmente alguna característica o algunas características y entonces teníamos la posibilidad de clasificarla o de catalogarla como una nueva especie. Y hablaron de también de los cambios genéticos, ¿no? Y ahondamos un poquito más en ellos también. Dijimos que había varias propuestas para definir la evolución. No hemos todavía formalizado en alguna, pero podemos ya ir retomando los elementos claves, ¿no? Dijimos que era cambio, que implicaba tiempo y que este cambio podría o no ser gradual, ¿no? Y que entonces lo más importante era no caer, dado la revisión rápida que hicimos de la historia de la teoría de la evolución, en lamarquismos, ¿no? En aquellas ideas que nos decían que los organismos podían cambiar un poco a voluntad, ¿no? Que hacía mucha referencia a la necesidad hacia el ambiente, hacia las condiciones ambientales. Esa era mucha de la referencia que hacía Lamarck y que posteriormente con Darwin retomó ideas tanto económicas, en el caso de las ideas malthusianas, y sociales para tratar de explicar cómo se comportaban las especies en la naturaleza, y de ahí surge su idea de la lucha por la sobrevivencia, ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer ahora, ya que más o menos vimos la historia de la teoría evolutiva, digo más o menos porque en realidad la vimos de manera muy somera, eh, sería entonces tratar de definir, con base en lo que vimos la clase anterior y con base en el conocimiento que ustedes han ido adquiriendo a lo largo de la carrera, qué evidencias tenemos de la evolución, ¿no? Todos en la clase, eso se los tengo que preguntar, todos en esta clase consideran a la evolución como un hecho, como una teoría, o no creen que sea válida la idea de la evolución. Todas las opiniones son bienvenidas. A ver quién quiere empezar. Yo sí creo que es un hecho. Un hecho, ok. Profesor, una ¿Alguien pregunta. más? Me Dime. preguntó si consideramos la evolución como un hecho. Como un hecho, ajá, como una mera teoría, o a lo mejor no crees en ella. O sea, creo en ella, pero no creo que todos los organismos la requieran para sobrevivir, supongo. Eso al menos se lo puedo decir. Tenemos a los organismos como los placozoa, ¿no? Solo son pañuelos de células, pues, Ok. en mi opinión, claro. Sí, Entonces sí, sí, eso por es un supuesto. hecho, pero no es lo único que se requiere. No, no, no. Independientemente de que las especies requieran Es evolucionar un para hecho. sobrevivir o no, Ah, ¿cómo consideras a la idea de la evolución? hasta donde yo puedo decir un hecho. Un hecho, ok. Acá todos también, yo también, Aldo, Iván, asumimos que el yo también significa un hecho. Sí. Ok, Sí, un un hecho. hecho, un hecho. Ok, la mayoría entonces, por lo pronto en este grupo, se manifiestan porque es un hecho, ¿no? Y la clase anterior yo les preguntaba, ¿no? ¿Cómo podemos defender la evolución como un hecho sin caer en lamarquismos cuando lo comentamos con alguien que no se dedica al estudio ni
siquiera de la biología, ¿no? Ya no solo de la evolución, sino de la misma biología. Su compañero nos explicaba que, bueno, pues por mutación, ¿no? Aunque para la gente, para el grueso de la gente, todavía es inconcebible que una mutación sea el artífice de grandes cambios, ¿no? Nosotros lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desmenuzando un poco en la clase, pero una mutación no forzosamente tiene que ser muy grande para que haya grandes cambios. Tampoco tiene que ser por mucho tiempo para que encontremos grandes cambios, ¿no? Y vamos a ver ejemplos también. Pero por lo pronto, en toda esta discusión, la que hablábamos la clase anterior, entre diferentes grupos de científicos, naturalistas y todos aquellos que le fueron dando forma a la teoría de la evolución, hubo muchas discusiones fuertes acerca de lo que sí es, lo que no es evolución, y entonces qué evidencias tendríamos de evolución. ¿Qué evidencias ustedes consideran que tenemos para apoyar a la evolución como un hecho? El registro El fósil. registro fósil. Vámonos por la más fácil, ¿no? El registro fósil. ¿Qué del registro fósil? Pues Las columnas particularmente, estratigráficas podría ser. Ay, perdona. no, no te preocupes. Las columnas estratigráficas. Sabemos que hay uniformitarismo y sabemos en cuanto a las leyes geológicas que la más reciente es la que está más arriba y las más viejas o si las más tempranas son las que están hasta abajo, ¿no? La deposición. Entonces, si nosotros vemos en el registro fósil, hasta abajo, asumiríamos, si no ha habido un evento geológico que voltee el orden de esos estratos, entonces estaríamos hablando de que los organismos más cercanos al centro de la Tierra son más viejos que los que están más cercanos a la superficie terrestre, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Cierto? Sí, ¿Y qué sí. más? ¿Qué relación podemos ver en ese registro fósil? pues podemos ver el cambio de formas, ¿no? O sea, de los organismos y que, pues, la vida va, pues sí, la vida va cambiando o fue cambiando conforme avanzó el tiempo. Ajá, muy También se bien. tienen fósiles índice para cada etapa geológica. Ajá, cuando ya tenemos muy bien catalogada una era geológica, un estrato geológico, digamos en temporalidad y algunas condiciones en las cuales se pudieron haber dado estas deposiciones, podemos encontrar algunos fósiles como muy característicos, ¿no? De esas fechas en particular y de esos ambientes en particular, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos fósiles índice, ¿no? Algunos fósiles índice. ¿Qué más? ¿Qué más de esta naturaleza del fósil nos puede ayudar a utilizarlos como evidencia de la evolución? Su compañero mencionó que las formas, ¿no? ¿Qué de las formas? Pues que muy probablemente cuando nosotros encontremos un fósil, eh, digo, obviamente mientras más antiguo sea, más evidente va a ser esto, va a ser, no se va a parecer a algo, o sea, vamos a ver que es algo que se ve como algo que vivió, pero que no se parece a algo que esté vivo actualmente, ¿no? Ok, en cierto grado, ¿no? Sí, digo, depende del, pues del estrato del que hablemos o del organismo o el resto del organismo que encontremos, ¿no? Pero probablemente sea diferente a lo que actualmente podemos ver. Ajá, es decir, si nosotros revisamos a los organismos o los fósiles de los organismos de Diacara, pues son completamente distintos y hasta parecerían marcianos, ¿no? O bueno, extraterrestres en general, y cosas fuera de este mundo, ¿no? Pero conforme nos vamos acercando al presente y a los estratos más recientes, ¿cómo son esas formas?
Se van pareciendo más a la diversidad actual. Exactamente, se van pareciendo más a la diversidad actual. Eso a nosotros nos abre un panorama en el que podemos hacer análisis con características homólogas, ¿no? Asumiendo que estamos viendo el fósil de, bueno, algunos huesos, algunos son impresiones nada más, y que se parecen a formas de las cuales tenemos la presencia en la actualidad. ¿Sale? ¿Qué más nos puede decir el hecho del registro fósil acerca de la evolución? A ver, quiero hacer nada más un breve paréntesis. A ver, Sara, tú dices que, o bueno, no dices, tú opinas que es una teoría. ¿Por qué es una teoría y no Porque un se hecho? llama la teoría de la evolución. No, perdón, ya. Porque los fósiles, por ejemplo, estábamos hablando de los registros fósiles. Entonces, no podemos tener la certeza de que o sea, podemos hacer homologías, ¿no? O sea, podemos Ajá. decir que tal o cual estructura se parece a tal o cual estructura ya que existe en este momento. Pero nos falta, ¿no? O sea, bueno, no se ha encontrado, por ejemplo, el eslabón perdido del ser humano. Entonces, no podemos decir que la, mm, que el registro fósil es como que el hecho de que ya por eso existe la evolución. No sé, o sea, eso pienso, porque una teoría se basa en deducciones, Ajá. que previamente tuvimos una hipótesis, y Ajá. y es algo que hay que verificar, pero Ajá. nos sesga en ese sentido el registro fósil, porque no sabemos cómo fue de hecho, pues, o sea, no podemos confirmar o tener como un hecho que el tiranosaurio rex se convirtió en una gallina, sino estamos haciendo estas homologías. Ok. No sé, creo que es por eso. Ok. Muy bien. ¿Alguien que quiera complementar la idea de su compañera o contradecir o felicitar o lo que quieran? Yo sí, a mí sí me gustaría añadir algo a lo que Ajá. mencionó la compañera Sara. Ajá. Pero digo, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, o sea, digo, no sé, bueno, no importa por ejemplo, decir eso del eslabón perdido y todo eso, para empezar, eso es un pensamiento ya muy arcaico en términos biológicos, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, suena mucho a decir, vamos a colocar esto en la filogenia, ¿no? De que esto, por ejemplo, en el caso de los humanos, poner a un mono y luego poner pues una persona, ¿no? Una persona. Y decir, no hemos encontrado el eslabón perdido. Es que en cuestiones bueno, de la escuela cladista, ya ni siquiera hablamos de eso. Ningún fósil va a encontrarse en medio de una filogenia. Todos los fósiles, primero que nada, son ramas terminales, ¿no? Solo son representantes de algún camino que siguió la evolución, ¿no? Igual lo mismo lo de la gallina, ¿no? O sea, el tiranosaurio está relacionado a las gallinas de una manera lejana. O sea, no pertenece ni siquiera al mismo clado, por decirlo. O sea, digo, sí al gran clado, pero ya distinto varía, ¿no? Ajá. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No es que no haya, o sea, no es que lo podemos relacionar así, uno y dos. En ese sentido, que no se haya encontrado no significa que no haya sucedido. Sabemos perfectamente que el registro fósil, una de las características más importantes que tiene es que está incompleto, porque pues no todo, depende de muchas cosas, ¿no? La tafonomía nos dice que, o sea, va a haber muchas cosas que pasen entre que un organismo se muera y que sea fósil. Y en ese Ajá. camino, quién sabe cuántas cosas no se han perdido, ¿no? Pero que no estén ahí tangibles, no significa que no haya un registro, ¿no? Y Ajá. en todo caso, también digo, ya para terminar, Sí. en todo caso, a lo mejor el humano no es un ejemplo. Bueno, no aplica, pensando incluso con ese pensamiento gradista, no es el único, o sea, no es el único ejemplo. O sea, el ejemplo clásico para decir formas intermedias entre dos organismos distintos, pero que se cree
se relacionaron de alguna manera es el de las aves, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos reptiles claramente definidos, tenemos aves claramente definidas, por mucho tiempo dijeron, pues, ¿dónde está el punto intermedio, no? El registro fósil sí lo tiene pensando en esa perspectiva. Ujú, muy bien. Sara, ¿tú quieres replicar o...? Pues es que no sé cómo explicarlo en todo caso, porque podría decir, bueno, entonces si no me vas a explicar o no me vas a decir que es un hecho la evolución, entonces no te puedes colgar del registro fósil. No sé, Ok. ¿no? O sea, sabemos que hay muchas más evidencias, ¿no? Pero Ajá. partiendo del registro fósil, entonces no te ayuda para explicar. Entonces Ok. sigue siendo una teoría. No sé cómo explicarlo igual y no No, lo... está bien, o sea, bueno, la parte de la teoría ahí está, ¿no? Este, tu punto, por ejemplo, el punto de la teoría de lo que mencionas como teoría, efectivamente ahí está, ese es inamovible, ¿no? Tanto así que no se le ha dado el carácter de ley a la evolución, ¿no? Exactamente, como las leyes de Mendel o las leyes de la física de Isaac Newton, ¿no? Ajá, exactamente. Pero eso es por la misma naturaleza de la evolución, Ajá. A ver, explícalo un porque poquito más, Octavio. sí, porque, o sea, por ejemplo, o sea, digo, en su momento obviamente fue muy complicado, ¿no? Pero, o sea, demostrar experimentalmente las leyes de la herencia es muy fácil. Ujú, O sea, Mendel, digo, incluso en los tiempos de Mendel, que ni sabían que era el ADN y esas cosas, que es en lo que se basa la herencia, ajá, él pudo definir sus leyes porque era algo que se podía hacer pues con relativa facilidad sabiéndole hacerla, ¿no? Por supuesto, pero o sea, en su vida le alcanzó para experimentar, para repetir, para formular, para cuantificar, para todo lo que él necesitó para que actualmente todavía sean leyes. Igual ujú, en el caso de Newton, ¿no? O sea, él lo que puede, o sea, él sí o sea, sí son cosas que puedas cuantificar al momento, ¿no? Pero la evolución es un proceso que como tal se prolonga por millones de años. E incluso cuando hablamos de procesos, eh, digamos, microevolutivos, no es fácil hablar de evolución, al menos en el tiempo de una persona. No alcanza la vida para demostrar la evolución experimentalmente porque pues es un proceso que se prolonga por muchísimos años y pues obviamente la vida no alcanza para probarlo experimentalmente. ok. Los demás, a ver, están callados, están nada más con sus palomitas viendo la discusión, oyendo la discusión. ¿Quién No, más? yo no cosas en el chat. Em, yo quería agregar algo, retomando como ah, para explicar la Ajá, evolución. Algo que en microbiología el semestre pasado es que es muy claro que la evolución no es lineal. ajá, ajá, Es algo que se ramifica y se va ramificando y va divergiendo a través del tiempo y toma para algunos organismos muchísimo tiempo y para otros no tanto, como por ejemplo las bacterias. Y actualmente sigue un experimento de evolución que es liderado por Richard Lenski, ujú, Escherichia coli, ajá, el y de pues las... ya ha Fíjate, tenido, perdón, sí, no, perdón, continúa. ya ha tenido algunos resultados que indican cómo posiblemente pueda eh, los mecanismos que ocupa la evolución para existir, ¿no? Para generar nuevas especies. Y el ambiente es parte fundamental Sí, para la evolución. sí, sí, sí. Fíjate, cuando yo era estudiante que apenas empezaba la carrera de biología hace unos cuantos ayeres, el experimento de Richard Lersky iba en las 10.000 generaciones. De eso ya han pasado casi 20 años. Entonces, imagínense ahorita cuántas generaciones lleva y cuántos alumnos de licenciatura, maestría y doctorado han utilizado las bacterias o las cepas que cultivó originalmente Richard Lersky para sacar todos esos experimentos, ¿no?
Ese es tal vez el experimento de evolución más didáctico y más ilustrativo que tenemos. Ojalá lo podamos leer. De hecho, bueno, era parte, parte de del curso leer ese trabajito en clases posteriores para que entendamos mejor algunos de los temas que vamos a revisar. ¿Sale? Pero es cierto, por un lado lo que es cierto lo que dice Sara, por otro lado es cierto lo que dice Octavio y también es cierto lo que dice Nadia. La teoría de la evolución se ha quedado estancada en ese nivel de teoría. No hemos podido llegar a la categoría de ley por el hecho de que no podemos replicar, ¿no?, todos los experimentos evolutivos o todas las hipótesis evolutivas que tenemos respecto de muchos, de la gran mayoría o de casi todos los organismos que conocemos en la naturaleza y también aquellos, muchos ya manoseados por la especie humana, ¿no? Pero justamente tampoco nadie ha echado para atrás la teoría de la evolución con un argumento que pueda tumbar estas evidencias de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo separaría dos cosas aquí. Por un lado, lo que dice Sara, en el sentido de que es teoría, efectivamente, ahí no podemos hacer nada. La evolución como tal se queda todavía en teoría. Las evidencias y los hechos de la teoría de la evolución, de la idea de la evolución o del cambio que está ocurriendo, también están ahí, ¿sale? Y entonces, más bien, deberíamos entender que habrá algunas evidencias que no nos permitan explicar teorías evolutivas o hipótesis evolutivas, que creo que es a lo que estaba haciendo referencia Sara, porque tiene razón, nosotros nunca, hasta que no se construya una máquina del tiempo, nosotros no vamos a tener la certeza de que tal o cual bicho tuvieron o sufrieron o gozaron cambios evolutivos que los llevaron de una especie a divergir en 2, 3 o 4 especies. No lo sabemos. Tampoco tenemos muy claro, en los casos en los que sí podemos encontrar una cronología como la que mencionaba Sara, ¿no? Con aquellos, entre comillas, eslabones perdidos, tampoco tenemos muy claro cómo es que dieron saltos tan grandes o cambios tan impresionantes que ahora son formas tal vez muy parecidas, pero con una funcionalidad diferente. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes conocen el caso de la evolución del caballo? ¿Alguien conoce cómo evolucionó el caballo? O más Sí, bien, sí, ¿cómo está el antes, registro fósil, no? A ver, explícanos. sí, es que las primeras formas de caballos, si no me equivoco, eran pues enanas, eran pequeños organismos enanos, o sea, Ajá, sí, como del tamaño de un gato, a lo mejor. ajá, Pues conforme fue pasando el tiempo en el Cenozoico, pasamos a tener las formas actuales, ¿no? Ya, pues, grandes. ajá, ajá. Pero básicamente es igual, ¿no? Ajá, justo a eso iba, Carla. No es que tengan tres pezuñas, o bueno, a lo mejor sí, eran como tres pezuñas, pero más bien lo que estaba ocurriendo es que sus falanges, ¿no? Las mismas falanges que nosotros tenemos, ¿no? Pero en diferentes proporciones y en diferentes posiciones, se fueron fusionando, ¿sale? Hasta que ya encontramos lo que es en la actualidad, la pezuña como la tienen actualmente, que pareciera que nada más están caminando como si fuera un solo dedo, pero lo que ocurrió es que todos los demás, todas las demás falanges, los demás huesos de esa extremidad, se fueron fusionando, ¿sale? Entonces, si revisamos el registro fósil, sí podemos encontrar una cadenita cronológica de cómo fueron sucediendo esos cambios en ese grupo en particular, ¿no? En ese grupo en particular, no necesitaríamos de manera tan imperiosa una máquina del tiempo para describir los cambios que fueron sufriendo los caballos, ¿no? En ese sentido, si bien no podemos comprobarlo porque no podemos traer, a menos que hicieran lo que están proponiendo en la actualidad, ¿no? Revivir uno de esos caballos fósiles porque todavía encontraron un ADN por ahí, como ahora quieren hacerlo con
el elefante lanudo, ¿no? O con los mamuts lanudos, ¿no? Que quieren revivirlos completando algo como la de Jurassic Park, ¿no? Completando la secuencia con la de un elefante actual, ¿sale? En ese aspecto sí podemos decir que la teoría de la evolución funciona para explicar esa serie de cambios en esos fósiles. Pero desafortunada o afortunadamente, para la gran mayoría de las especies no encontramos ese registro tan preciso, ¿no? Que nos muestre cómo fueron cambiando esas pezuñas, ¿no? O cómo fue cambiando las extremidades y cómo fueron aumentando el tamaño de corporal, ¿sale? Entonces, sí habríamos que explicar bien. La evolución como tal no me permite explicar todas las hipótesis evolutivas de manera que yo las pueda comprobar, ¿no? No me permite predecir lo que va a ocurrir hacia el futuro con mucha precisión, pero sí me va a ayudar a predecir que algo va a pasar, que algún cambio habrá en alguna dirección, ¿no? Inclusive podemos encontrar retrocesos, ¿no? Entrecomillados retrocesos o regresiones, como nosotros le llamamos, ¿no? En las que vuelven a aparecer características que grupos anteriores al mío, ancestros al mío, ya habían presentado anteriormente, ¿no? Entonces, hay un potencial de cambio. ¿Hacia qué dirección? No sabemos, ¿no? Eso va a ser parte de la idea de la teoría de la evolución, que no se puede comprobar en muchos casos porque no tenemos todavía una réplica, ¿no? Una forma de replicar todos y cada uno de los resultados, ¿no? Inclusive el mismo Richard Lesky no ha podido obtener siempre los mismos resultados, aunque ponga bacterias en las mismas condiciones, ¿no? A veces ahí se nota que la mutación sí es diferente. ¿Sale? ¿Alguien más quiere ahondar en este tema? ¿Participar? ¿Colaborar? Sí, yo podría comentar algo sobre eso. Adelante, sí. Solamente, pues quería comentar un poco sobre en lo que me dijo la compañera de que es una teoría y, o sea, efectivamente sí es una teoría, pero, o sea, una teoría está, ya muy, o sea, no es una hipótesis, sino ya está, ya se han hecho experimentos, se han hecho muchos estudios, que han, pues, o sea, que han permitido apoyar la teoría evolutiva, o sea, que la evolución sí existe. Entonces, solamente decir que es una teoría, pues ya es como suficientemente fuerte como para considerar que la evolución sí existe. Por ejemplo, también está si nos vamos a otras áreas de la ciencia, pues la teoría del Big Bang, entre otras cosas, y o sea, o sea, no conocemos qué pasó en realidad, pero ya hay muchas evidencias y estudios que han, pues, permitido construir la teoría. Entonces sí es algo que, pues, habría mucho que considerar. Y aparte, pues, también cada vez, salen más evidencias, ¿no? De que, pues, la evolución sí, pues sí existió. Por ejemplo, bueno, sí existe. Por ejemplo, también está la evidencia molecular de que si comparamos luego ADN de, no sé, de algún fósil que haya permitido obtener una buena muestra de ADN, y por ejemplo lo comparamos con algún organismo actual, no sé, por ejemplo, se me ocurre, por decir algo, Archaeopteryx con algún ave actual, pues podemos obtener pues muchas coincidencias en el ADN entre estos dos. O sea, no es lo mismo porque pues sí cambió, y justamente es el hecho de que haya un cambio, pero si hayan muchas pues alelos que se conserven, pues podría también ser otra prueba más de la evolución. Y pues si cada vez se van realizando más estudios moleculares sobre esto, pues cada vez es más fuerte la teoría, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, ahí nada más el único problema es que también tenemos muy poquito ADN de fósiles, ¿no? Entre más reciente sea el fósil, más probabilidad tenemos de obtener ADN, pero sí las condiciones
pocas veces lo permiten, ¿no? Por ejemplo, de de estos mamut lanudos, se conservaron, los encontraron en Siberia. Entonces el nivel de conservación es bastante alto, es muy bueno, y por eso se sueña con hacer esta onda de revivir a la especie, ¿no? Pero son casos muy, muy atípicos, ¿no? Especies cercanas a la especie humana, pues el neandertal, ¿no? Que es el único del que se ha podido obtener suficiente material genético para hacer comparaciones justamente con la especie humana. Y casos así, ¿no? Casi todos son pleistocénicos. Más allá de esa edad o de esa era, es sumamente complicado que podamos obtener ADN, que esa es una de las limitantes también para esto, ¿no? Entonces, sí, podemos separar hechos que están ahí, evidencias que están ahí, y teoría, ¿no? La teoría de la evolución sí es una cosa, pero está cimentada en hechos, ¿no? No podemos todavía comprobar la teoría de la evolución, pero los fenómenos evolutivos son hechos que sí están comprobados, ¿no? Inclusive con experimentos ya bien estructurados, ¿no? Bien, entonces, bueno, aprovechando lo que dijo su compañero Aldo, entonces tendríamos una segunda evidencia de la evolución, que sería la evidencia molecular. Él ya dio un ejemplo de cómo la evidencia molecular, o más bien cómo las moléculas pueden ser una evidencia de la evolución. Alguien más que nos ayude a entender cómo las moléculas Profesor, son parte de la evolución. Dime. disculpe, entonces la primera evidencia es evidencia La fósil. primera que podríamos determinar sería la evidencia fósil, o la que ustedes mencionaron, la primera que estamos explicando sería la Y la fósil, segunda, ¿no? la molecular. La segunda, la Pues, molecular, vamos a discutirla, a lo mejor no los convenzo, o a lo mejor no se convencen ustedes. A ver, ¿quién nos explica por qué las moléculas pueden ser evidencia molecular, perdón, evidencia de la evolución? Molecular podríamos, ay, perdón. No, por favor. Sí, molecular podríamos decir que es esto de los estudios de las bacterias y de que en la actualidad esta parte de las evidencias nos ha sumado esto de las mitocondrias cuando hacen los clados ahora basados en el ADN mitocondrial. Ajá. A ver, ¿alguien más? Pues es que justamente, ¿no? O sea, que tengamos, o sea, que no importa qué tipo de organismo vivo, incluso los virus, ¿no? Que digo, ahí ya podría ser otra discusión, pero que todos compartamos un mismo lenguaje o serie de lenguajes moleculares básicos sobre y que tengan los mismos principios elementales, ¿no? O sea, todos heredamos digo, obviamente, si somos eucariontes y procariontes hay diferencias, ¿no? Pero en general tenemos mecanismos que son prácticamente iguales para todos los procesos celulares, fisiológicos, ¿no? El mismo tipo de, como de monómeros, por decirlo, bueno, de bloques estructurales para pues nuestros tejidos, nuestros órganos, o el nivel de organización que corresponda. Entonces, y como vemos digo, sí, entre más derivados sean nuestros caracteres, sí va cambiando en cierto modo, pero mucho queda, pues, no deja de ser similar, ¿no? Ajá. Finalmente, la estructura básica de información en prácticamente todas las células, ¿cuál es? El DNA, El ADN. El ADN, el DNA, ¿no? Pero además no es el único, ¿no? ¿Cuál otro hay? RNA, El RNA, ¿y es igual o es diferente para todos? pues en general es igual, ¿no? En general tiene casi todas las similitudes, y como bien lo mencionó su compañero, además, siguen una misma ruta, ¿no? Por algo
el dogma central, bueno, el dogma de la célula, ¿no? ¿Cuál es el dogma central de la biología? El ADN produce ARN que produce proteína. ¿Que el ADN produce qué, perdón? ARN y a ARN. partir del ARN se producen proteínas. Exacto, ¿no? Y acuérdense que ahora sabemos que el ADN, el ARN también tiene propiedades autorreplicativas, algunos, no todos, ¿no? Y en condiciones muy particulares. Eh, entonces, partimos de que la vida como la conocemos en la actualidad, al menos en la actualidad, se basa en una sola o en la misma estructura de información, en la misma molécula de información o en las mismas moléculas de información y se traducen o se expresan en las mismas biomoléculas, es decir, las mismas proteínas con los mismos aminoácidos, ¿no? Si bien nuestro código genético no es digamos, es universal, aunque hay algunos cambios por ahí, ya nos está hablando de que parte de lo mismo, ¿no? Y como menciona Nadia en el chat, se puede demostrar homología. ¿Cómo podríamos demostrar la homología, Nadia? Pues existen sitios conservados en el DNA. Hay muchos Ajá. estudios y muchas herramientas en computación que permiten ah, justamente poner secuencias y encontrar esos sitios conservados. Uh-huh. Si comparamos las secuencias, podemos encontrar similitudes bárbaras, ¿no? Entre organismos que podríamos pensar no tienen una relación filogenética cercana, ¿cierto? O sea, en una de esas, nosotros podríamos tener un gen muy parecido a una bacteria. No sé, es a lo mejor un caso muy extremo, pero podría ser, ¿no? Y simplemente partiendo de que tenemos solo 4 bases y que las compartimos prácticamente todos los seres vivos y los que no sabemos si están vivos como los virus, las combinaciones, pues, a pesar de que son muchas y depende también cómo se dan esas combinaciones, hay un número limitado, ¿no? Y la naturaleza, al parecer, permite un número limitado de estas combinaciones que son las que se puedan traducir en proteínas viables o en algún otro producto que sea viable para llevar a cabo el desarrollo de los organismos, ¿no? O cumplir con sus ciclos de vida, cualquiera que este sea, ya sea como el de los vivos o las replicaciones como las lleva a cabo el virus, ¿no? O los virus. ¿Sale? ¿Qué más podemos decir de las moléculas o sí, de las moléculas como evidencia de la evolución? A ver, ¿alguien más? O les voy preguntando uno por uno. ¿Puedo repetir la pregunta? Disculpe. ¿Qué más podemos decir de las moléculas como evidencia de la evolución? Honestamente, no se me ocurre nada, al menos por el momento. Yo creo que se puede saber si una especie está más emparentada que otra, si es más cercana por la similitud del ADN. Ajá, esa es una buena idea. Podemos reconstruir relaciones filogenéticas, ¿no? De las ideas que a mí más me impacta, ¿no? En este camino de la evolución o de la construcción de la teoría de la evolución es que Darwin propuso que había una relación entre los organismos, ¿no? Él fue el que habló de los ancestros comunes, ¿no? Nosotros compartimos ancestros comunes con otras especies vivientes, aunque no somos precisamente hermanos como tal,
descendemos de en algún momento un ancestro que compartimos, ¿no? Y dio la casualidad de que esa idea se refleja también en esta molécula de la que estamos hablando, o en las moléculas de la información, ¿no? Como el ADN o el ARN. Y podemos, a través ya sea de características físicas, morfológicas, fisiológicas, ecológicas, comportamentales y las que ustedes quieran, tratar de reconstruir una hipótesis evolutiva, ¿no? Con base en relaciones entre las especies, ¿no? De ancestría, descendencia, relaciones filogenéticas, que se reflejan igual en el ADN o muy parecidas en el ADN, ¿no? De hecho, en la actualidad te piden, cuando se trata de trabajos de sistemática, que si puedes tener ambas evidencias es mejor, ¿no? La evidencia morfológica y la evidencia genética. Y parece resultar, ¿no? Parece que no está tan disparatado el hecho de que podamos nosotros relacionar a las especies filogenéticamente hablando a través de las moléculas, ¿sale? Siempre y cuando estemos comparando regiones homólogas, ¿no? Es decir, la misma parte del ADN o las mismas partes del ADN, o tal vez, no sé, más adelante ya se está empezando a hacer, reconstruirlo con todo el ADN, con todo el genoma, ¿no? Bien, a ver, Nadia, de las estructuras, ¿qué de las estructuras en tercera dimensión? Bueno, las estructuras 3D de las proteínas. Pues algo vi al final de Micro que se había encontrado evidencia muy fuerte del ribosoma eh, sobre cómo justo su estructura tridimensional es muy parecida entre, perdón que no recuerdo bien el dato, pero era para entender la separación de grupos entre eucariontes y procariontes y que permitía juntar más cercanamente a las arqueas con los eucariontes. Tendría que revisarlo de nuevo, pero algo así, entonces me acordé, por eso lo mencioné. ¿Te refieres, perdón, a las subunidades de los ribosomas, a 16S y todo eso? Ándale, exacto, es. Que ha sido muy útiles, ¿no? De hecho, son muy útiles para justamente también ver homología y relaciones genealógicas, ¿no? Bien. Entonces, ya llevamos ahorita revisadas, discutidas más o menos, dos evidencias, ¿no? Que ustedes mismos han ido dictando. Fósiles, que es la que casi siempre nos viene a la cabeza, ¿no? En primer lugar. Ya dijeron moléculas. Ahora vienen, yo supongo que las más complicadas. ¿Cuál otra propondrían ustedes? Ontogenia. La ontogenia. A ver, platícanos, ¿por qué la ontogenia para ti sería una evidencia de la evolución? Pues retomando o bueno, usando la frase de Haeckel, la ontogenia recapitula la filogenia, ¿no? Ajá. O sea, podemos ver que, por ejemplo, digo, es algo muy marcado particularmente en animales, ¿no? Y en vertebrados, los ejemplos que más se nos vienen a la mente, ¿no? Como las primeras etapas del desarrollo embrionario de todos los vertebrados, por ejemplo, se ven prácticamente iguales. O sea, y los procesos, los pasos son prácticamente iguales en la primera fase del desarrollo, ¿no? O sea, ya después, pues bueno, ya cada uno hace, bueno, se va por su camino, ¿no? Pero al principio todos parecen peces, por ejemplo, ¿no? Todos tienen branquias, ¿no? O sea, o sea, sonaría muy raro que si en algún momento no estuvimos emparentados, bueno, estamos emparentados con los peces, ¿por qué tendríamos branquias si no somos peces, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿hay algo o hay algún argumento en contra de esta?
filogenia, la filogenia recapitula, la ontogenia recapitula la filogenia, o todos estamos en el mismo canal y todos creen lo mismo. Yo tengo que pensar un poco. Mandé. Yo tendría que pensarlo un poco. ¿Por qué? Pues primero quiero estar seguro bien de todos los lados de la discusión, supongo. Ajá. Y dos, porque aunque no lo parece, tengo ruido en mi familia aquí y es difícil escuchar Ah, todo ok, con muy detalle. bien. Los demás, a ver, chicas, chicos, no están participando tantos, en realidad están participando bien poquitas personas. ¿Por qué? Ok, entonces estamos hablando de que desde las primeras etapas de concepción hay homologías, ¿no? Hay todavía algo más ahí que le podemos sacar de jugo a esta parte. Si bien no tanto como la filogenia recapitula perdón, la ontogenia recapitula la filogenia, sí tiene que ver con el desarrollo. A ver, ¿quién me dice? Yo creo que no. Ajá, Yo creo que ya esa parte de la ontogenia y la filogenia ya no aplican porque en un embrión, por ejemplo, dice, ¿no? Este precepto es que ¿cómo lo digo? Que se pensaba que la evolución funcionaba por etapas, ¿no? Del desarrollo de un organismo y que esto se repetía en la historia evolutiva. Eso es lo que quiere decir, ¿no? La ontogenia recapitula la filogenia. Pero, por ajá. ejemplo, hay casos en los que no se recapitula de las formas de sus antepasados adultos. No sé si me explico. Ajá, sí, sí, O sea, totalmente. creo que ya eso ya ha estado obsoleto, ¿no? No sé. No sé cómo explicarlo, pero entiendo que ya es. Ajá, lo que tú mencionas es que no está reflejando forzosamente la historia evolutiva, está reflejando únicamente un Una estado, etapa de desarrollo. Ajá, exacto, una etapa de desarrollo, que además podemos comparar con las especies actuales, exactamente, pero porque no por con las ya ejemplo pasadas. nosotros, ajá, por ejemplo, nos podemos parecer un pollito y no Ajá, somos un pollito. ajá, exacto. Pero nunca nos parecemos a un dinosaurio. Ajá, exactamente, o nunca nos parecemos a este animalito del que es nuestro antepasado, ¿no? En un lemur, tampoco. Exacto, exacto. Es decir, ya hay una idea que, si bien aplica de cierta forma o parece ilustrativa de cierta forma la ontogenia recapitula la filogenia, ya hay varios argumentos que nos dicen que no forzosamente tiene que ser así, ¿no? Que, que hay muchas etapas que no están reflejadas en el desarrollo embrionario, ¿no? Y que entonces no está realmente reflejando la filogenia, está únicamente reflejando algunos aspectos de la morfología, ¿no? En algunos individuos o en algunas especies o de las especies animales además, ¿no? Porque nada más aplica para animales, no aplica para vertebrados, ¿no? No aplica para muchos otros grupos, ¿de acuerdo? Pero sí podemos rescatar algo del desarrollo. A ver, ¿quién le va a dar ahí al clavo? Bueno, ¿no sería también que existen genes del desarrollo que compartimos con varias especies? Ajá, ajá. ¿Y qué hacen esos genes? ¿O para qué sirven? No me acuerdo exactamente, pero por ejemplo me acuerdo que tenemos ciertos genes que
que indican qué, o sea, qué estructura Ajá. generar, y que, bueno, también tenemos como, bueno, se ha comprobado que también hay insectos que tienen estos genes, pero bueno, Ajá. esto no me acuerdo muy bien. Sí, 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 vas bien. Es eso, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿no? O bueno, esa es la evidencia, ¿no? Sí, Que tenemos genes que son muy conservados que compartimos en muchos grupos, ¿no? Al menos ahí sí aplica para todos los grupos de animales, ¿no? Habría que ver si entre los otros grupos, ¿no? En los otros tipos de organismos, comparten genes similares, ¿sale? Supongo que en plantas sí, muchos, varios, pero por lo menos en animales sabemos que sí. A ver, ¿quién se acuerda de qué genes estamos hablando? Son los genes, creo que son Fox, ¿no? Ajá, ajá, Los que, exactamente. los que regulan la morfogénesis, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa cuando manipulamos esos genes en las etapas tempranas? Por ejemplo, según yo, han habido experimentos donde lo que hacen es, pues, cambiar, por decirlo de alguna manera, los de dos animales que no tienen nada que ver, o al menos no cercanamente, y el desarrollo lo conducen exactamente igual. O sea, es como si no los hubieran cambiado, ¿no? Por ejemplo, si a un ratón se lo cambian, o no sé, no se me ocurre, no sé si a tal grado como el de Drosófila, ¿no? Vamos a suponer que sí. Drosófila y el ratón, se los cambian. Si están en una etapa lo suficientemente temprana como para que se pueda, el ratón se va a desarrollar como ratón, no como mosca, ¿no? Y la mosca se va a desarrollar como mosca, no como ratón. Ujú, ujú. Y en ese mismo sentido también se manipularon en las mismas drosófilas, ¿no? Y cambiaba las estructuras, cambiaban de lugar, digámoslo de alguna forma, ¿no? Las antenas en el tórax, ¿no? En el abdomen, en vez de en la cabeza. O sea, debe tener, lo único que sí deben cumplir, o lo que sabemos que deben cumplir, es un orden, ¿no? Una ubicación establecida. Si se manipulan, pueden ocurrir cambios morfológicos drásticos, ¿no? Si se mantienen en el orden en el que deben estar, entonces los organismos llegan a término normal, ¿no? Entonces, ¿por qué estos son una evidencia de la evolución? Profesor, Sí. o sea, entiendo que los genes de la formación, bueno, de la formación de desarrollo de los organismos pueden estar relacionados, pero yo creo que usarlos como la principal referencia para ver aspectos de la evolución no es lo más práctico ahora, ya que también ha pasado suficiente tiempo para que hayan tenido diferencias entre ellos o sus propias variaciones. O sea, pueden tener parecidos, pero llega un punto en que dejan de ser lo más práctico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos a las aves y reptiles, ¿cierto? Podemos suponer que pueden tener genes de desarrollo parecidos porque ambos salen de huevos y pues son diópsidos, ¿no? Ajá. O sea, al principio podría ser lo más efectivo, pero mientras se fueron volviendo sus propias especies, o bueno, en este caso, phylums, ¿cierto? Ave, Ajá. es reptil, Ajá. comenzaron a tener, digo, ¿qué phylums, no? Sus propias familias comenzaron a tener ya genes característicos cambiantes en sus propios desarrollos embrionarios. O sea, la cantidad de vitelo, qué proteínas usan. O sea, puede usarse, pero no lo usaría como primera opción, me refiero. Sí, 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 claro. Bueno, hay que tomar en cuenta también que el desarrollo es bien complejo, ¿no? Es algo que también no se ha podido resolver de ninguna manera y se siguen haciendo muchos, muchos estudios. Eh, Más bien, todas esas cosas que mencionas, o más bien estos cambios que mencionas tú en el desarrollo, de lo cual tienes mucha razón, va acompañada de muchos otros genes y familias de genes, que son los que llevan a cabo esta especialización, ¿sale? Pero justamente en los genes en
los que estábamos mencionando, esos no se mantienen conservados, se mantienen muy conservados y hay una razón evolutiva por la cual podemos mantener ciertas regiones del genoma conservados. ¿Cuál sería esa razón de la que ustedes o nosotros o toda la vida tenga Porque han sido, genes que no se muevan? porque han sido efectivos y no ha habido una mutación en ellos no ha sido aún beneficiosa para que permanezca a lo largo del tiempo. Es más, las mutaciones en esos genes podrían principalmente ser malas y causar problemas en el desarrollo y por ende aumentar la probabilidad de que ni llegue a pasar sus Ajá, genes. deleterias, ¿no? Sí. Entonces, o letales en algunos casos. Entonces, sí podemos encontrar de pronto regiones o genes en el ADN que se han mantenido millones y millones y millones y millones de años, ¿no? Otro caso del que te puedo mencionar es por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? A pesar de que hay diferentes mecanismos de fotosíntesis, se tienen todavía moléculas que comparten todas las plantas, ¿no? O todos los cloroplastos para poder ayudar a la fotosíntesis, ¿sale? O para llevar a cabo la fotosíntesis, o con los cuales llevan a cabo la fotosíntesis, para no utilizar el para, ¿no? Con los que llevan a cabo la fotosíntesis y que seguramente en este momento todas aquellas mutaciones o variantes que hayan surgido en la historia evolutiva de estos organismos no ha sido ni más beneficioso y a veces puede ser hasta perjudicial, ¿no? Entonces se mantienen en esa misma forma para seguir llevando a cabo su función de la manera más eficiente, ¿no? Exacto. Y pues si llega a haber una mutación que en vez de ser deletérea o letal, beneficia el desarrollo de esa persona, puede por pura casualidad, digamos que un humano ahorita tiene ese gen, ¿no? Que en vez de ser deleterio, permitió que se desarrollara en menos tiempo, como digamos 6 meses. Ajá. Si lo llega a pasar exitosamente a pues a su descendencia y sigue poco a poco a lo largo de los años y años, podrás, será ya otro tipo de gen, ¿no? Sí, sí, aunque pues ahora sabemos que el cambio de un gen va a fuerza conllevar toda una cascada de cambios para que se adapte toda la especie, ¿no? A Sí. esa nueva variante. ¿Sale? Entonces, no es tan sencilla la evolución, a veces puede serlo o a veces puede parecer serlo, pero es realmente compleja, ¿no? Es más, Y esa es lo siento. Ajá, dime. Ahorita mismo hay gente con increíbles mutaciones allá afuera en el mundo, como gente que nunca se cansa, gente con memoria fotográfica, todas esas mutaciones, ¿cierto? Hay hasta Sí, algunos clanes que en culturas orientales que mantienen cierto linaje en su propia familia para tener ciertas características y pues nos damos cuenta que es, entre comillas, fácil el concepto, lo difícil es que toda la población de humanos lo tenga, especialmente por qué tan grande es y qué tan raros son esas mutaciones. ujú, exactamente, ¿no? Y pues dependerá de muchos factores, ¿no? En el caso humano, además, depende de cuestiones a veces ya culturales, ¿no? Y sociales. Bien, entonces ya es una tercera evidencia, aunque puede parecer, como lo mencionó su compañero, que no es lo suficientemente sólida, pero está ahí, ¿no? Y la podríamos considerar también como parte de esto. A ver, Karen, dinos. Es igual sobre los genes Hox. Ajá, Estuve leyendo un libro de embriología y decía que ajá, al menos en los vertebrados, pues son genes que pues se tienen desde, o sea, pues venimos arrastrando desde que al menos la teoría de la evolución pues ha sido como más comprobada. Entonces, estos nos ayudan a, pues, a hacer, o sea, pues, a construir las filogenias moleculares, porque estos ayudan mucho como a la diferenciación celular. Entonces, puede ser que, pues, nosotros tenemos como nuestro código genético, pero puede ser que dependiendo de la sección donde se van a presentar estos genes Hox, van a ser los caracteres fisiológicos y morfológicos que va a poder tener cada organismo, y eso es lo que pues nos diferencia de otros y es como hemos evolucionado.
Ajá, entonces, ¿tú considerarías a los genes Hox como evidencia de la evolución o no? Sí, sí. Sí, ok. Muy bien. Pues ahí tenemos otro argumento más del por qué estos genes sí podrían ser considerados una evidencia más de la evolución, ¿no? Entonces ya llevamos tres Pero evidencias de evolución. esos genes no Dime. recaen en molecular aún así. ¿En evidencia molecular? Sí, lo que Sí, mencionamos sí, aquí. claro. Claro, claro, en evidencia molecular, pero están muy desarrolladas, pero muy relacionadas con el desarrollo embrionario. Eh, lo tomo así porque además acuérdense que hay una parte de la evolución que está últimamente más en boga, que es el evo-devo, ¿no? En donde ahora sí consideramos justamente esta parte del desarrollo de los organismos para tratar de explicar parte de la evolución, ¿no? En la vida, ¿sale? Entonces, efectivamente, si hablamos precisamente o particularmente de esos genes, pues estamos hablando nuevamente de las moléculas, pero sí podemos diferenciarlo en el sentido de que es un mecanismo que tiene un enfoque particular en toda el área de la evolución, ¿no? Que es el evodevo, ¿sale? Que ahora ya es Evo, Devo Eco o algo así, no me acuerdo, ¿no? Pero ya eso ya se consideran otra área más, ¿no? Y justo esa escuela, podríamos decir que surgió a partir de lo que comentó al principio su compañero sobre la ontogenia, que recapitula la filogenia, ¿no? Para tratar de entender por qué éramos tan parecidos en ese desarrollo y por qué no se aplicaba en otros organismos, ¿no? O en otro grupo de organismos. Bien, entonces ya llevamos 2 y media, digámoslo así, ¿no? En cuanto al desarrollo, todavía es complejo, ¿no? Tenemos algunos esbozos, algunas evidencias, pero bueno, ahí está y la podemos de repente utilizar, ¿no? ¿Qué otra? ¿Qué otra evidencia podríamos utilizar a favor de la teoría de la evolución? Podría ser. Ah, lo siento, tú Ah, primero. gracias. A lo mejor también, bueno, las rutas metabólicas, que por ejemplo la glucólisis, ciclo de Krebs, que se encuentran extendidos en prácticamente, o no sé si todos, pero prácticamente la gran mayoría de los animales. Entonces, no sé si esa también podría ser otra evidencia de la evolución. Ajá, esa podría ser otra evidencia de la evolución, claro que sí. Las rutas metabólicas, ¿no? En el caso de los animales o de los eucariotas, bueno, más bien ahí sí la división tendría que ser diferente, pero digamos, en las plantas no se lleva a cabo la glucólisis, ¿no? Pero se lleva a cabo la fotosíntesis y alguna otra ruta por ahí que entre todas las plantas comparten, ¿no? Porque tienen esta capacidad con clorofila o con otras sustancias parecidas que más o menos hacen lo mismo. Y en el caso del resto de los organismos, llevamos a cabo una glucólisis y qué otra respiración también, ¿no? Aerobia y anaerobia. ¿Y qué otra? Chicas, Ah, chicos. pensé, ok, lo siento. Yo pensaba más bien ir de solo el aspecto físico, bueno, las cosas físicas de los animales, el comportamiento, porque luego vemos que organismos llegan a obtener cambios de comportamiento a lo largo del tiempo. Ajá, Por ejemplo, las hormigas guerreras que realmente están atacando se ignoran a sí mismas para evitar extinguirse las unas a las otras. ajá. O la relación de los insectos polinizadores con las flores. Por ejemplo, no solo están los animales, pero las plantas también, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, eh, las rutas metabólicas sería uno, el comportamiento sería otro, y acabas de mencionar un tercero, que es la ecología.
¿no? Entonces, a ver, vamos a intentar desarrollar cada una por separado, ¿sí? En el comportamiento también tenemos una rama en la evolución que se dedica única y exclusivamente al estudio de la evolución del comportamiento, ¿no? Anteriormente, bueno, antes de que nosotros supiéramos, o antes de que el mundo supiera que existía una molécula de ADN, ya se tenía la noción de que el comportamiento podía ser heredado, ¿no? Parte de lo que les comentaba la clase anterior, con estas ideas de que eugenistas, ¿no? De que tú heredas tu pobreza a tus hijos porque eres pobre y nunca vas a salir de pobre porque no tienes la capacidad para ser rico, o que si eres rico vas a tener hijos ricos y le vas a heredar la riqueza, y no solo la riqueza, sino la capacidad de ser más rico o de armar más riqueza, o si eres músico vas a heredarle la capacidad de tocar a tus hijos, ¿no? Van a ser cada vez más virtuosos, ¿no? Tu descendencia va a ser cada vez más virtuosa si se va reproduciendo con personas que se dediquen a la música, ¿no? Si eres un buen pintor, pues tu hijo va a ser un buen pintor, y etcétera, etcétera, ¿no? Y así se mantenían muchos de los oficios, ¿no? Si yo fui médico, pues mi hijo tiene que ser médico, porque él tiene la capacidad, porque yo soy médico. En ese aspecto, ya se empezaban a plantear las ideas de comportamientos heredados, ¿no? Posteriormente a eso, y no sé si a ustedes todavía les tocó, el debate, que todavía sigue hasta la fecha, no se ha terminado, de si la violencia se hereda o no se hereda, ¿no? Porque eso se mencionaba con anterioridad. Después, cuando se descubrió el ADN, cuando se profundizó en el estudio de la información que se podía heredar, se empezó a cuestionar esta idea de si estos comportamientos eran heredables o no, ¿no? Se ponían ejemplos de todo tipo de animales, ¿no? De cómo aprendían los animales, cómo aprendían en etapas tempranas y cómo aprendía el ser humano en etapas tempranas también. Y entonces se descartó por completo que la violencia, por ejemplo, ¿no? Nosotros que somos una especie realmente violenta, con nosotros mismos y con las otras especies, eh, heredábamos ese comportamiento de manera genética, o si era un comportamiento adquirido, aprendido nada más. Se parecía haber cerrado la discusión por ahí de los 1980s, 90s, pero se reabrió cuando algunos investigadores empezaron a localizar en algunas áreas del genoma genes o regiones asociadas a ciertos comportamientos. ¿Ustedes qué piensan de eso o qué saben de eso? No sé tanto Ajá. no, no, alguien iba a decir antes algo, así que yo espero. A ver, ¿quién más? Bueno, yo no sé si tenga relación con esto que estabas comentando, pero por ejemplo las mariposas, pues más bien a nivel, los genes van a detonar ciertas estructuras morfológicas, y entonces hay mariposas en donde tienen la parte de la cola la desarrollan parecido a como si fuera la cabeza, entonces eso genera un comportamiento en el que abren, más bien cierran sus alas, y pues genera una forma diferente como si estuvieran viendo, ¿no? O sea, atentas hacia el exterior para evitar ser cazadas, cuando en realidad pues es la parte posterior la que está expuesta. Entonces, bueno, eso va de la mano con tanto con el nivel genético, que es la manifestación de sus estructuras, y una alteración también en el comportamiento del organismo, que va a ser aprendido en las futuras generaciones. Sí, justamente, ¿no? Justo a eso nos referimos cuando hablamos de evolución del comportamiento. Esa sería una característica para estudiar evolutivamente hablando en las especies, ¿no? Un comportamiento que está además asociado a una estructura en particular, ¿no?
¿Qué otro ejemplo podremos ver de esto? La migración de los animales, La migración de los animales. ¿Cómo podemos relacionar este comportamiento con cuestiones evolutivas? la supervivencia de los que llegaban a, pues, salir de tal ecosistema antes de que algo pasara. Ajá. ¿Y Pero habrá alguna huella genética de ese comportamiento en las especies, bueno, en estas especies que lo realizan? es que eso es mucho, o sea, estoy dando la idea de lo de los viajes migratorios, pero honestamente para decir, oh, hay una formación genética, eso es más que todo neurológico y honestamente es algo que apenas comprendemos para darle la respuesta exacta. O sea, porque queda muy fácil decir pudieron evolucionar, pero la probabilidad de que eso pasara era tan baja que suena raro que por selección natural haya sido también eso. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Porque al principio dice sí, la evolución lo hizo, pero luego en práctica es como de la nada que los animales sepan dónde moverse cientos de kilómetros, o si no se van a morir por las temperaturas, ¿no? Ujú. O cómo evolucionan para ser capaces de sentir los campos magnéticos de la Tierra y guiarse para comenzar. Los patos y las langostas lo hacen, Ujú. pero debió ser una verdadera cosa de evolución para que eso pasara, honestamente. Sí, sabemos Bueno, qué pasa, ¿no? A Pero ver, la Ingrid, probabilidad es muy nula aún así. pues muchos intentos tal vez no los den, ¿no? A ver, Ingrid. Ay, perdón. se me ocurre otro ejemplo también con mariposas Ajá, en relación a la migración de la mariposa monarca, que ajá, antes de comenzar su migración hay pues como un periodo de ingesta del algodoncillo bastante intenso y que es necesario para que, pues de alguna manera sobrevivan porque el algodoncillo genera una sustancia que finalmente es tóxica, pero que la mariposa monarca ha desarrollado cierta resistencia a él. ajá, ajá. Entonces, esta, esta, pues esta sustancia va a generar que ellos tengan cierta resistencia a ciertos organismos externos que podrían depredarlos. Entonces, si ellos no hacen pues este periodo de ingesta de esta planta, no logran completar el ciclo de migración y Ujú, sobrevivir para llegar pues, hasta el destino, ujú. ¿no? Entonces tenemos ahí dos características implícitas en el comportamiento migratorio, ¿no? Por un lado, que tengan que ingerir esa planta en particular, ¿no? Que hayan aprendido a hacerlo, que tal vez es la que esté a su disposición en ese momento, pero que además les funciona como una medida de defensa contra los depredadores, porque asimilan los metabolitos secundarios y las hace tóxicas, un poquito tóxicas al menos, ¿no? Entonces ya son dos comportamientos asociados a la migración. Eso también es parte de lo que del enfoque de la evolución del comportamiento o de cómo estudiamos el comportamiento en evolución. Sara, ¿ibas a hablar por ahí? Sí, me perdí un poco es que ya no sé si transgiversé la información. Ajá, Estaba yo pensando, por ejemplo, en cómo evolucionaron los marsupiales. ajá, En Australia son y se conducen de una manera porque el ambiente así lo permite, pero los que llegaron a América, o bueno, cuando se hizo esta migración, porque inicialmente fue una migración, si no estoy no, si no estoy errónea, ajá, es solo una idea, ¿no? Pero creo que eso ya, ya me metí más en ondas como, pues no sé, biogeográficas, porque no es que migren cada año. O sea, no hay marsupiales yendo y viniendo de Australia para ajá, acá, ¿no? ajá, Entonces ajá, ahí sí, ahí me perdí, por lo que decía el compañero de que esta onda de supervivencia la tenían como intrínseca y así, ¿no? Pero también tenemos a los pinzones de Darwin, que en cada isla comían cosas diferentes y por eso tenían el pico, ¿no? Adaptado para, no sé, igual y me perdí. ajá. Sí, bueno, la migración está en dos sentidos, ¿no? Aquellos animales que se desplazan y que ya no vuelven,
o aquellos animales que se les considera migratorios porque vuelan en una parte de su vida o en una parte del año a un lugar para, bueno, porque creemos que hay mejores condiciones y regresan cuando vuelve a cambiar la estación, ¿no? El caso concreto ya lo mencionaron tus compañeros, el de las mariposas. Tu compañero mencionó algunas aves. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, los murciélagos, ¿no? Que hay algunos murciélagos que también migran y que podemos asociar algunas condiciones ambientales a este comportamiento migratorio. Pero ¿cómo saber? O sea, ¿cómo saben ellos, en primer lugar, exactamente a qué punto deben llegar y de qué punto están partiendo? Siempre, ¿no? Entonces decíamos que si habría alguna huella genética de esa información en su ADN, ¿no? Entonces, a raíz de eso, con el comentario o con el ejemplo que nos dio tu compañera de las mariposas monarcas, podemos asociar a este comportamiento migratorio que de por sí ya es complejo, ¿no? Entender cómo la evolución pudo haber llevado un camino tan preciso en el que como lo mencionó también tu compañero, las probabilidades son mínimas, son muy, muy, muy bajas de que le pegara justo al blanco para eso. ¿Cómo es que se logró? ¿Cómo es que logró la evolución que estos organismos desarrollaron un mecanismo así? Y falta entenderlo, ¿no? Faltan muchas cosas por entender de este tipo de mecanismos. En primer lugar, descifrar si todo está en el código genético o en el genoma de los animales o de las especies que lo realizan, o si parte de estos comportamientos son adquiridos meramente, como nosotros que aprendemos cosas, ¿no? Sí, claro, eso me suena más como a que, bueno, tal vez nosotros pensemos que es una maquinaria que no entendemos, ¿no? El hecho de que ciertos patos lleguen hasta cierta altitud, ¿no? Geográfica, y de pronto es tal Ajá. vez en algún momento lo intentaron hacer más arriba y murieron muchos y por eso saben que su límite es ese y es un conocimiento adquirido. No lo sabemos, ¿no? O sea, podría ser como súper complicado o súper sencillo y no lo entendemos. Por eso Sí, podemos decir que es al azar, es azaroso. puede ser, puede ser. Lo que sí sabemos, ya para, a ver, Octavio, ¿ibas a hablar? Ah, sí, es que digo, Adelante. creo que hay un ejemplo que también puede ser muy ilustrativo de eso Ajá, de la conducta, de que yo creo que más bien es que hay conductas que son heredadas y hay otras que son aprendidas, ¿no? Y ajá, puede ser el de las tortugas marinas, ajá, porque desde que nacen, ¿qué es lo primero que hacen? O sea, se van al mar directamente. O sea, y ajá, está claro que no pudieron aprender nada porque estaban en el huevo. ajá, Y también, por ejemplo, si fuera el caso, cuando regresan a poner huevos, ¿no? O sea, ¿por qué solo regresan las hembras si es algo aprendido? O sea, no tendría sentido, digo, ahí, digo, para empezar los reptiles, digo, no sé, ¿verdad? A lo mejor y sí, pero su capacidad de aprendizaje es mucho más limitada, ¿no? Porque a lo mejor con las aves sí uno puede decir, bueno, es que las aves tienen un cerebro más desarrollado, ¿no? Pero para ese tipo de cosas, ¿no? Pero los ujú, reptiles tienen un cerebro mucho más básico en algunos aspectos, ¿no? sí, Entonces, y además, o sea, reiterando, ¿no? O sea, ¿cómo es que las tortugas saben si no tuvieron tiempo de aprender a dónde tienen que ir? sí. Eh, eh, Justamente, ¿no? Podemos encontrar comportamientos adquiridos en algunas especies y casi por casualidad que los captan en el momento, ¿no? Un ejemplo de eso, los chimpancés, ¿no? No me acuerdo bien el nombre de la investigadora, pero estaba observando a los chimpancés y tomaban su fruta y se la comían, ¿no? Es normal, como todos los chimpancés. Pero de pronto ella vio que un chimpancé se fue a la playa y remojó el fruto y se lo empezó a comer, ¿no? Y como que le supo rico, algo pasó porque lo volvió a hacer, ¿no? Y a partir de que ella lo hizo, los demás monos la empezaron a imitar. Y cuando regresaban a seguir haciendo observaciones en otras generaciones, en esa misma población de chimpancés, descubrieron que seguían haciéndolo,
O sea, por casualidad vieron el momento en el que aprendieron a hacer eso, ¿no? ¿Qué ventaja les tiene o les traía eso? ¿Quién sabe? Pero ese en particular es un comportamiento adquirido, aprendido totalmente, ¿sale? Que seguramente si tú tomas a los chimpancés que nazcan, que no alcancen a ver que pueden remojar su fruto en el agua, no lo van a hacer en el otro lugar donde los pongas, ¿no? A menos que ocurra un fenómeno azaroso similar, en el que uno de ellos lo vuelva a descubrir. Pero por aprendizaje no lo hicieron y no hay huella genética de eso, ¿sale? Por eso es muy complicado y muy complejo a la vez el estudio de la evolución del comportamiento. Lo que hacemos en esos casos, o lo que se hace en esos casos para tratar de ir desenredando toda esta maraña, porque realmente es complicada, como lo han estado mencionando ustedes, es justamente hacer un análisis de lo que mencionaba con su compañera y las mariposas. O sea, ver cuáles comportamientos se están llevando a cabo por parte de las especies, saber cuáles de estos comportamientos están asociados a un beneficio y si se puede, en la medida de lo posible, intentar encontrar un marcador genético asociado a este comportamiento. Ese es lo realmente complicado. Lo único que hemos podido hacer es, como en el caso de lo que mencionó su compañero Joaquín, ¿cómo podemos saber que la evolución llevó a una especie a que sea capaz de discernir entre los campos magnéticos de la Tierra? Todavía no lo sabemos cómo fue el camino, pero sabemos que hay un marcador, o bueno, un gen que tiene una relación con todo ese mecanismo, ¿no? Y sabemos que si cambiamos ese gen, lo modificamos, no sé, si quieren, de manera artificial, ese organismo ya no va a volver a captar los campos magnéticos o los va a captar de manera deficiente en relación a como lo hace el resto. Entonces sabemos que si lo cambiamos, la selección natural inmediatamente lo identifica y dice, no, este está chafa, ¿no? Necesitamos que lo regreses al estado silvestre, ¿no? Al estado en el que sí lo pueda captar y entonces va a volver a ser exitoso en el medio ambiente en el que se desarrolla. Esa es la única manera en la que nosotros hasta este momento tenemos acercamiento para ir tratando de desenrollar todo este relajo del comportamiento. Algunas actitudes las hemos podido asociar más que otras. Por eso es que a veces consideramos el comportamiento como una evidencia de la evolución, pero desafortunadamente es complicado, ¿no? Es muy complejo, como dijo su compañero, y es todavía más complejo incluso otro tipo de comportamientos como la reproducción, ¿no? Acuérdense, la selección sexual, mucho de la selección sexual, sobre todo en animales, tiene que ver con el comportamiento, ¿no? Estos rituales de apareamiento, inclusive cuando ya se tiene una progenie, el cuidado parental, ¿no? En algunas aves, incluso, muy pocas tal vez, pero hay algunas aves que quien lleva a cabo la, eh, el empollamiento como tal, el estar cuidando al huevito o a los huevitos, es el macho, ¿no? ¿En qué momento cambió el rol, ¿no? ¿Y por qué? ¿En qué benefició, ¿no? ¿Y cómo podemos encontrar una huella genética que nos indique que estos bichos que lo hacen son diferentes del resto en su ADN? ¿Sale? ¿Qué gen o qué es lo que está pasando ahí? ¿O qué gen o qué genes nos hace a nosotros ser una especie agresiva? ¿No? Agresiva entre nosotros y con los demás, ¿no? Con las demás especies. ¿Sale? Una especie beligerante. Esas cosas son muy complicadas, pero bueno, se intenta hacer y hemos encontrado algunas cositas, no todo, pero créanme que desde el enfoque evolutivo podemos encontrar todavía algunas evidencias, ¿no? Que nos ayudan a sustentarlo y por tanto considerar el comportamiento también como parte de las evidencias de la evolución. ¿Sale? Bien,
¿Cuál otra sería? Por ahí su compañera Sara mencionó una que es bien importante que yo no les había mencionado. Yo les mencioné, ya dijimos ahorita fósiles, ya mencionamos moléculas, ya mencionamos de alguna manera desarrollo, ¿no? Tal vez a través de las moléculas, tal vez a través de otras ideas como la ontogenia. Ya mencionamos el comportamiento. Yo les mencioné que podía ser la ecología. ¿Ustedes qué piensan de la ecología? La fisiología a través de las rutas metabólicas, ya la mencionamos. La ecología ahora sí. A ver, ¿quién dice yo? Ah, bueno, sobre la ecología, pues, bueno, por ejemplo, no hemos hablado mucho de plantas y yo tengo aquí como un ejemplo de orquídeas Ajá, que tienen, bueno, liberan como metabolitos secundarios que, bueno, ya son polinizadas por insectos y en especial hay un género de orquídeas que se llama Epidendrum, ujú, que bueno, es muy diverso, ¿no? Pero hay un subgrupo ahí que es polinizado por insectos muy particulares, entonces tienen un mecanismo para reproducirse, o sea, para que ellas se reproduzcan a través de la polinización por estos insectos, en los que liberan metabolitos que permiten, bueno, que engañan o que hacen la finta de que son la hembra del macho, entonces ahí va el macho a, a por la planta pensando que es la hembra y, y pues ahí va y pues intenta aparearse, pero no puede y pues o sea, es engañado por la orquídea. Entonces lo que hizo en realidad el insecto fue pues adquirir, bueno, agarrar pues el polen y luego digamos que se va a otra orquídea y pues ahí va a polinizarla. Entonces, este es un ejemplo de pues de ecología porque significa que a través de muchos años, pues la planta adquirió pues a través de su genética eh, pues hay una proteína o proteínas raras que permitieron crear algo muy parecido a las feromonas de estos insectos. Entonces, pues, o sea, esto podrá ser también otro ejemplo de ecología relacionado con la polinización bueno, y que tiene que ver también con la teoría evolutiva. ajá, totalmente, ¿no? Estamos hablando del desarrollo de una interacción ecológica, ¿no? En este caso, la polinización y mutualista, ¿no? Una interacción mutualista, bueno, más o menos mutualista, por lo menos la planta sale beneficiada y el polinizador no sale perjudicado, ¿no? Sí, Ajá, ese es el desarrollo de una interacción que además está muy relacionada con las ideas de coevolución, ¿no? Tuvo que haber evolucionado la planta para llegar a esa forma, a ese estado que le beneficiara tanto como para invertir en ello, ¿no? Y por otro lado, el polinizador, el que caiga atrapado, el insecto que caiga atrapado, la mosca, eh, en algún momento, si cambia, la planta tendrá que cambiar, ¿no? Para seguir siendo o haciendo eficiente su estrategia de atracción para los polinizadores, ¿no? ajá, sí. Y de hecho, bueno, en plantas hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, también hay plantas que fingen ser carne muerta para que las moscas los polinicen. Ajá, o las apestosas, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, Nadia, tú hablaste de la polinización por recompensa. Pues es un ejemplo que dio justamente. La recompensa en el caso que dio de los insectos que polinizan orquídeas, pues la recompensa es el sexo en Ajá, en los insectos. El de las moscas, pues es que las moscas son
pues consumen material en descomposición y entonces por eso se acercan. Pues sí, son estrategias para lograr reproducirse, que son súper interesantes y algunas muy complejas. Y algunas igual complejas, que igual, si nos ponemos a rascarle y si nos sentamos a verlas, seguramente vamos a pensar igual que hace rato, ¿no? Es que cuántas posibilidades habría de que esto ocurriera, ¿no? Pero ocurrió. En esta área en particular, sí se tienen más avances genéticos, por ejemplo, de marcadores, ¿no? O de regiones en el genoma, tanto de las plantas como de los animales o de los polinizadores que les ayudan, para determinar en dónde están ocurriendo esos cambios y cada cuánto tiempo están ocurriendo varios de estos cambios, ¿no? En plantas se tiene una muy buena escuela en el mundo, o bueno, está avanzando mucho ahora, para determinar cómo evolucionaron las flores, tanto morfológicamente como genéticamente, ¿no? Las familias génicas que llevan a cabo el desarrollo floral, ¿sale? Entonces, sí se puede en esas investigar o indagar cómo han sucedido los cambios. De la misma forma ocurre con los polinizadores o con algunos visitantes, que también se ve cómo han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando podemos empalmar los tiempos de divergencia de los polinizadores o los visitantes florales y de las plantas, entonces ya podemos hablar de la coevolución. Mientras tanto, a lo mejor no de un proceso coevolutivo, pero sí de un proceso evolutivo, ¿no? En el que estamos viendo que hay una serie de cambios, ¿no? Entre varios grupos, tal vez. ¿Sale? Lo mismo con las interacciones planta herbívoro, ¿no? Todos estos insectos que se alimentan de plantas, que como en el caso anterior de las mariposas monarcas, ¿no? Se alimentan de algodoncillo, pero secreta muchos o genera muchos metabolitos secundarios que para otros insectos o para otros animales pueden ser tóxicos y ellas ya tienen un metabolismo propio para ingerirlos, pero no solo para ingerirlos, sino para adecuarlos a su cuerpo y que ellas mismas sean tóxicas para algún depredador. Y ese ejemplo se repite en varias especies, ¿no? Que ya están muy específicas a la planta que consumen y que pueden adquirir esa toxicidad sin ellos sufrir por la presencia de estos metabolitos. ¿Sale? Entonces, en lo ecológico ya quedó claro, ¿no? No solamente estas interacciones, también aquellas interacciones en las que, por ejemplo, hay cambios en las condiciones ambientales, hablemos de estaciones, y entonces hay plantas que están adaptadas para llevar a cabo su floración y su producción de frutos en las condiciones más adecuadas. Y cuando vienen las estaciones frías, hasta pierden las hojas, pero en sí el individuo no se muere, ¿no? Solamente como que guarda muchas energías para que cuando venga la otra oportunidad en condiciones ambientales más favorables, volver a llevar a cabo su producción floral, su fotosíntesis en mayor grado y la producción de frutos y semillas, ¿no? Todos esos ejemplos caben en la ecología. ¿Alguien quiere hablar? Sí, también se me Ajá. ocurre la parte de las estructuras tróficas en el flujo de la energía, o sea, justamente manteniendo estas relaciones entre las distintas especies, entre productores primarios, consumidores, desintegradores, se puede justamente como encontrar relaciones que fueron gestándose desde hace tiempo y que no son nuevas y que, bueno, dan evidencia de la evolución, pero a nivel ecológico. Y también se me ocurre el asunto de las sucesiones dentro de los espacios, pues espacio temporal, como justo las características de ciertos organismos van a permitir que puedan ocupar otros nichos y poder generar pues otro sistema ecológico en ese mismo territorio, ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo.
características muy particulares que se pueden ver reflejadas a nivel ecológico, ¿no? Bien lo mencionaste, todas las estructuras tróficas, y ahí podemos encontrar un montón de ejemplos y muchas especificidades, ¿no? En cada grupo que nosotros analicemos, desde los generalistas hasta los especialistas. Y en estos grupos vamos a encontrar tanto similitudes como diferencias en sus genes, ¿no? En sus genomas y también en sus estructuras, ¿no? En el fenotipo, ¿sale? A veces se resuelven situaciones ecológicas con una misma solución, pero que parten de genotipos distintos, ¿no? O de genes distintos, ¿sale? Entonces, la ecología también nos puede ayudar a evidenciar la evolución. ¿Qué otra? A ver, chicos, ya casi acabamos. ¿Qué otra? ¿Podría ser la biogeografía? Ajá, es la que mencionó su compañera Sara. ¿Por Ah, qué la biogeografía? perdón. No, no te Eh, preocupes, es que la mencionó y no la habíamos dicho nosotros. bueno, yo digo que es porque, bueno, si nos retomamos como incluso en la Pangea, pues Ajá, un montón de organismos estaban por algún continente, un continente y otro, que bueno, en ese entonces pues ni siquiera era como que fueran continentes, o bueno, no se les había como conceptualizado así. Y pues hubo pues bastante como dispersión y probablemente pues tenemos igual ahí diferentes tipos de plantas, de suelos, que fue como, pues siento que fue todo un, es que no sé cómo explicarlo, fue como un cambio quizá gradual, porque a pesar de que, o sea, sabemos que los movimientos de la Tierra no es como que surgen de un momento a otro, ¿no? ajá. Pero eso es muy probable que haya llevado a los organismos que se encontraban en cada fragmento que fueran adaptándose a ese tipo de, no sé, de ecosistema o a desarrollar como justamente como lo que ya antes habíamos hablado sobre comportamientos y desarrollar como toda una ecología y también pues ir dejando como también esa evidencia fósil. De hecho, bueno, hay un documental sobre viajes de Humboldt que hizo Ujú. y pues ahí se ve como desde ahí él ya iba también buscando como en diferentes lugares, incluso vino como a Acapulco y estuvo ahí viendo tipos de plantas y cómo es que una se relacionaba con, o cómo es que encontraba plantas que eran muy similares este, en un continente, pero que en otro continente muy lejano este, también había, ¿no? Entonces, pues todo eso fue como que relacionándose con, pues, esa evidencia, pues, evolutiva que vamos teniendo. Ujú. Justamente, ¿no? La biogeografía también es parte de las evidencias evolutivas, ¿no? Tanto la histórica como la actual, ¿no? Y tanto así que, como bien lo mencionaste, Humboldt empezó a hacer ya referencias con sus observaciones, obviamente Darwin y Wallace, y bueno, de ahí para acá, ¿no? Pero además también acuérdense que Stephen Jay Gould trabajó con biogeografía histórica y con sus fósiles, ¿no? Y explicaba cómo había fósiles de las mismas formas en distintas partes del mundo, lo cual nos estaba diciendo que en algún momento compartieron distribución geográfica, ¿no? Y como lo mencionó Sara hace rato y como lo mencionaste ahorita tú, Karen, hay una dispersión de los organismos, ¿no? Hubo una separación también de los continentes y ahora podemos ver que a partir de organismos ancestrales divergieron en cosas que pueden ahora parecernos completamente distintas, ¿no? A pesar de que el registro fósil nos está diciendo que había similitudes o que eran las mismas o los mismos grupos que estaban habitando esas mismas regiones. ¿Sale? Y también, obviamente, podemos encontrar similitudes
entre plantas o algunos otros organismos, otros grupos, de un continente a otro, ¿no? A pesar de la lejanía y a pesar de la barrera que implican los océanos. ¿Sale? Entonces, ya completamos casi todas las evidencias. Seguramente ustedes, si se ponen a pensar y a rascarle por ahí, pueden encontrar más, ¿no? En algún grupo alguien me mencionó, pues también la medicina. Y cuando le preguntaba por qué, bueno, pues en este caso, bueno, él mencionó otros casos, ¿no? Pero en este caso, bueno, la pandemia, ¿no? Y cómo se desarrollan las vacunas y cómo estamos en esa carrera por ganarle al virus que no vaya a mutar tanto que ya no sea inmune a la vacuna, ¿no? Esa es una evidencia de la evolución y esa es una evidencia de la evolución que sí alcanzamos a ver. Nosotros vimos la aparición del virus y estamos viendo cómo está cambiando, ¿sale? Coronavirus ya se habían encontrado casi en la misma forma que lo estamos viendo ahorita en murciélagos, ¿no? En varias partes del mundo, hace incluso 4 o 5 años. Y ahorita se siguen encontrando, ¿no? Estaba leyendo antier que encontraron me parece que en Asia, en otros murciélagos, en Laos precisamente, encontraron otros coronavirus prácticamente idénticos al coronavirus que causa COVID ahora, ¿sale? Y la única diferencia, de hecho, la única diferencia genética entre ese coronavirus que encontraron y el que está circulando actualmente entre la población humana es el sistema en el que se pega a nosotros, el que se pega a nuestros tejidos, ¿no? La proteína Spike, ¿no? Es la única diferencia. Entonces, ahí sí, las probabilidades de que esto ocurriera, si este virus ya estaba circulando entre otros organismos anteriormente, pues eran mínimas, ¿no? Perdón, eran muchas, ¿no? Era muy fácil que esto ocurriera, ¿no? Y entonces pasó y ahorita vemos cómo está cambiando el virus. No son cambios tan drásticos, pero sí los podemos notar y sí podemos ver que hay evolución, ¿no? Si hay un cambio, hay evolución. ¿Para qué dirección? No sabemos, pero ahí está. ¿Sale? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Les agradezco mucho que participen. Hay muchos que vi que no participaron nada en toda la clase. Como les dijimos en un principio, Arturo y yo, vamos a tratar de que sea una clase dinámica. Si esto no se hace así,